Capítulo 25. Ojo por ojo. Entonces, la superficie de Aten 3 tembló ante sus pies. La energía psíquica disparada en todas direcciones en forma de ondas sonoras y pequeñas descargas eléctricas perceptibles por todos a su alrededor. La hoja de la espada de Eldred resistía los poderosos embistes del hacha de Kanan, aunque este tenía que usar principalmente su empuñadura para amortiguar la mayor parte del impacto, pues, en un combate prolongado, su filo y durabilidad podrían verse seriamente afectados. Combatir contra Kanan era una mezcla peligrosa de técnica y fiereza. Como si estuviese luchando contra dos entidades al mismo tiempo. Un poderoso orco cuyos ataques hacían retroceder al capellán apenas unos centímetros. Y un habilidoso Astarte cuya técnica con las armas había sido pulida hasta la misma perfección. Era aterrador. Pero un capellán no se deja intimidar por tales cosas. A pesar de reconocer la fuerza de su enemigo, no dudó siquiera un segundo en blandir su espada para intentar reclamar su cabeza una y otra vez en interminables estocadas y tajos que no hacía más que encontrarse con la nada, o ser bloqueados o desviados por la técnica de su oponente. Kanan luchaba tan ferozmente afuera como dentro de su interior. Su hacha no dudaba en alcanzar a su oponente, aunque éste no tenía la menor intención de dejarle hacerlo, y al mismo tiempo, un sinfín de emociones encontradas batallaban en su ahora verde cerebro, porque, después de todo, nunca es fácil tener que alzar el filo de tu arma contra el que una vez llamaste compañero. Sin duda es impresionante. Puede que seas un sucio seno, pero reconozco a un noble guerrero cuando lo veo. Aprovechó para recuperar algo de aliento al poder alejar a su oponente tras un forcejeo. Ustedes los Astartes no saben nada. El Imperio es una mentira. Incluso la devoción que portas es un engaño. Bestia inmunda. No te atrevas a cuestionar mi lealtad. Esta vez, fue Eldred quien se lanzó al ataque. Su espada arremetió con fuerza, apenas bloqueada por el filo del hacha del orco de melena blanca. Nadie, absolutamente nadie jamás cuestionaría su lealtad hacia el Imperio y hacia el Emperador. Su devoción era absoluta, su temple era férreo como la armadura que vestía o la espada que blandía. Y un sucio seno no tenía derecho a cuestionar sus principios. Te utilizan. Te llenaron la mente de mentiras que no eres capaz de ver. Adoras a un falso dios que no es más que un pútrido cadáver. Silencio. Un ser repugnante como tú no tiene derecho a menospreciar la luz sagrada del emperador. Tu muerte será lo único que redimirá tal ofensa. No hubo un segundo aviso. Eldred arremetió contra Kanan una segunda vez, esta vez envuelto en cólera y desprecio. Kanan no necesitaba ver su rostro para sentirlo, pues la fuerza de sus golpes hablaban por sí mismo. Aún así, podía sentir la mirada del capellán a través de los lentes azules de su casco con forma de calavera. La mirada de alguien envuelto en rabia y sed de sangre. Una incluso más fuerte que la suya. Si hubiese que describir tal combate en una sola palabra, esta sería brutalidad. Justo en medio de toda la matanza, Kanan y Eldred hacía lo imposible por cegar la vida de su oponente. Aun cuando el hacha de Kanan comenzó a experimentar el deterioro, pues la hoja cargada de poder psíquico de la espada del capellán era por mucho más resistente que cualquier invención orcoide. Kanan lo sabía. Podía sentir cómo el metal de su arma cedía cada vez un poco más, milímetro a milímetro. No podía apartar la vista de su oponente, pero tantos años de experiencia te permite conocer este tipo de cosas. Debía dar un golpe certero, y pronto, ya que hasta el propio tiempo estaba en su contra. Y con una cólera repentina, cargó contra su oponente en un intento desenfrenado por reclamar su cabeza. Alrededor de tan violento duelo, la masacre se cernía sobre los caídos como rocío de la mañana. Hombres y mujeres del Astra Militarum, orcos y Gremlin caían por igual siendo uno más de los miles de cadáveres que ahora decoraban la superficie de Aten 3. Astartes y nobles se batían en duelo singular, inclinando la delicada balanza de un lado para el otro, clamando un poco de ventaja ocasional que rápidamente se veía aplastada por los contraataques enemigos. El aire de los alrededores incluso comenzó a sentirse más pesado, cargado con un gran olor a hierro y pólvora. Los oídos no hacían más que sentir los gritos de aquellos que habían perdido una extremidad en el calor de la guerra, o cuyas tripas salían descontroladas por enormes agujeros sobre sus estómagos. Al mismo tiempo, se escuchaban los gritos de guerra de los orcos y humanos, acompañados de las siempre presentes alabanzas al gran emperador de la humanidad. Pobres corderos inocentes. Ni siquiera eran capaces de ver la mano que tenía la cadena atada a sus cuellos. De entre toda la marea verde, habían dos individuos que se destacaban más que el resto.
Cerca de la posición de Kanan, una imponente bestia blanca arrasaba con formaciones enteras de tropas por su cuenta, sin que nadie tuviese que darle una orden, y completamente consciente de lo que hacía. Bancor, conocido así por cada piel verde, era una imponente mole de media tonelada. Los destacamentos del Astra Militarum se convertían en masas amorfas de cadáveres que sus afiladas mandíbulas trituraban. Los soldados de Krieg encontraban su tan esperada redención cuando éste cegaba sus vidas con tanta facilidad. Ni siquiera los astartes, los blindados ángeles del emperador eran capaces de resistir a esa monstruosidad, la cual parecía haber nacido para la guerra, y fue criada en el fragor de la misma. Un poco más atrás del acalorado intercambio de armas cuerpo a cuerpo, Murray se mantenía sereno incluso entre toda esa masacre. Era un líder nato, uno que incluso podría llegar a ser mejor que el propio Kanan, pero tenía mucho que aprender todavía. En tal punto de la batalla, no podía hacer mucho más que apoyar al caudillo, movilizando las tropas para evitar que éste se viese rodeado y superado por su enemigo. Usada cada ápice de las fuerzas presentes para tal tarea. Ya apenas le quedaban unos pocos orcos morados, pues en tal acalorado combate cualquier proyectil desviado no identificaba objetivo alguno. Solo avanzaba hasta matar a la pobre alma que estuviese en su camino. Aún así, tanto los orcos como las fuerzas del Imperio parecían haber llegado a un punto de desgaste. Una resistencia por parte de ambos bandos. Como si el destino estuviese esperando el desenlace del duelo de titanes que se orquestaba justo en medio. Al sur, alejado del frente principal y con nulo conocimiento del resto de la batalla, Cornet dirigía un impresionante contraataque contra las fuerzas del Imperio. La llegada de los Templarios Negros sin lugar a dudas generó un antes y un después al campo de batalla, tomando la ventaja aprovechando la conmoción del bando enemigo, pero tan pronto la voz y la chopa de la mano del caudillo fueron notables, todos sabían qué hacer. Cornet guió a los chicos una vez más a la batalla, haciendo a los propios astartes retroceder poco a poco en sus defensas. La mano del caudillo tenía un extraño efecto sobre sus seguidores. Como si su mera presencia estimulase la moral y les dotara de más fuerza, pues, si el orco más poderoso de la horda estaba al frente, entonces esa era una batalla que seguro ganarían. Y es posible que cierto poder Wag estuviese actuando entre bambalinas sin que ellos lo supieran. Fue entonces, cuando lo vio. Para cualquiera, hubiese sido un desgarrador escenario de muerte y violencia. Para los orcos, eso era lo más cool que habían visto desde hace mucho tiempo. Para Cornet, fue amor a primera vista. Metafóricamente hablando. Allá, del otro lado del campo de batalla, se veía una imponente bestia de acero y fuego arrasar con los enemigos con una facilidad envidiable. Un monstruo de dos patas, en cuyo brazo derecho se alzaba una poderosa garra metálica que atrapaba a sus adversarios y los trituraba como un cascanueces, y en el otro lado, una poderosa ametralladora Gatling de un calibre descomunal. Era un Dreadnought. Era, el hermano de armas. Aragón. Cornet no pudo contenerse al ver la imponente bestia de metal. Era como un sueño hecho realidad. Un digno adversario había llegado al campo de batalla, y más impresionante, había captado su atención. Con una furia sobrenatural, el enorme orco se lanzó de frente, arrasando a cuanto idiota se cruzara en su camino, ya fuese enemigo o aliado. Su mano disparaba toda la munición del Volter que portaba hacia la enorme mole, mientras sus garras de metal acopladas a su brazo metálico chillaban de la emoción. A sus espaldas, todos los meganobles y pieles verdes seguía su peculiar liderazgo. Aragón lo vio. Una imponente montaña de carne y hueso que se alzaba sobre sus oponentes en la infinita marea verde que opacaba el panorama. Tardó unos segundos en aceptar la realidad, pues dicho orco era casi tan grande como él. Algo que no había visto desde muy antiguas luchas en el pasado, y su inexistente cuerpo sintió de pronto un escalofrío ante aquellos trágicos recuerdos. No había visto un orco así desde la Guerra de la Bestia. A pesar de su increíble maniobrabilidad para su tamaño, Aragón intentó girar su tren superior para descargar la furia de su ametralladora sobre el imponente piel verde que se le abalanzaba encima, pero no contaba con la velocidad del mismo. El Dreadnought disparó su arma a zafarrancho, arrasando con incontables filas de pieles verdes con su furia de metal y pólvora, pero no logró dispararle a Cornet antes que éste le diese un buen golpe en medio de las placas protectoras del pecho. Aragón lo sintió. El Dreadnought de acero imperial lo sintió. El golpe de ese orco fue tan potente, que un cibor de acero reforzado con un blindaje excepcionalmente grueso sintió la abolladura sobre sus placas protectoras. Cornet liberó todo su fervor en ese golpe, todas sus ansias y anhelos por un adversario digno en el campo de batalla. Y lo había encontrado y estaba justo allí, frente a sus ojos.
El orco no podía agradecer lo suficiente a Gorko y Morko por ese momento. No podía agradecer lo suficientemente su caudillo por esto. Y entonces, se desató la verdadera lucha de titanes. Kurnet cargó una vez más con sus imponentes garras de acero, las cuales fueron bloqueadas por el brazo reforzado del Dreadnought sin mucho problema. El Cibor intentaba acertar una descarga mortal de su ametralladora, pero Kurnet sabía muy bien cómo mantener la punta del cañón alejado de su cuerpo. Aunque esto no impedía el sinfín de bajas que las balas perdidas provocasen en ambos bandos del campo de batalla. Cada golpe, cada arremetida de estos colosos hacía temblar la tierra. Metal con metal siendo moldeado con la simple fuerza bruta. Las placas de Aragorn retumbaban ante los impactos que las afiladas garras no lograban cortar, y la mandíbula y otras piezas metálicas pegadas al cuerpo de Kurnet eran sacudidas por el poderoso brazo metálico del Dreadnought. Sin lugar a dudas, el duelo más salvaje y desenfrenado en todo el campo de batalla de Atem III. Mientras tanto, muy al norte de todo, un tipo de batalla muy diferente se llevaba a cabo. En las mayores llanuras de la zona, cientos y cientos de blindados eran desplegados por todo el panorama, escupiendo fuego y metal por los incontables cañones que saturaban la zona. Por parte del Imperio, el coronel Tyron era extremadamente certero con sus decisiones, logrando contener el avance orco. Los blindados imperiales eran muy resistentes, lo suficiente para doblegar regimientos enteros de enemigos, pero los orcos eran muchos, y a la cabeza de todos, se encontraba ese peculiar Grenchín que se ganó un puesto en el círculo privado del caudillo. David sabía muy bien de su ventaja numérica, la cual podía compensar de una forma u otra la dureza de sus oponentes y los fallos técnicos que los vehículos orcos solían sufrir ocasionalmente. A diferencia del coronel, quien guiaba sus unidades desde la distancia y con un mejor entendimiento del campo de batalla, David iba al medio de una imponente masa de vehículos blindados que más que un ejército organizado parecía una banda de malhechores. Con sus baggy y motoz pintadas de rojo, los orcos no eran más que una mancha de humo y polvo que surcaba el campo de batalla, lanzando bombas y cohetes a cuantos blindados imperiales aparecieran en su camino. Pero las cosas estaban a punto de cambiar. Coronel. Ya está aquí. Excelente. Tráigalo al frente. Entonces, la tierra tembló. Todos alzaron la mirada y vieron con ojos estrellados la imponente, majestuosa, colosal máquina de guerra imperial que había llegado al campo de batalla. Algo que muchos orcos añorarían ver aunque sea una sola vez en sus míseras vidas. 2 titanes clase Warhound habían llegado como refuerzo imperial. David alzó la mirada, deleitándose con la masacre y destrucción que el blaster de plasma de los titanes imperiales causaron tan pronto pusieron un pie en el campo de batalla. Aún así, el Grenchín solo rió ante la expectativa. Jaja. Nosotros también tenemos de esos.